Evangelio de hoy, lunes, junio 22 del 2026, 12ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura, tomada de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 8, versículos 13 al 15 y 18. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Halash, junto al Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos, los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, tomado del Salmo 59, versículo 3, versículos 4 al 5 y versículos 12 al 13. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, nos has rechazado y nos has deshecho. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra, la has agrietado. Repara sus grietas, porque se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo. Nos diste a beber un vino que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor, nos has rechazado y no acompañas ya a nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Aclamación antes del Evangelio, tomada de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya. Evangelio de hoy, tomado de Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos:
No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexionemos. Las lecturas de hoy nos invitan a mirar nuestro corazón con sinceridad y humildad. Tanto la primera lectura como el Evangelio nos recuerdan que uno de los mayores peligros en la vida espiritual es alejarnos de Dios sin darnos cuenta y concentrarnos más en los errores de los demás que en los nuestros. En la primera lectura, el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de haberse apartado del Señor. Dios les había enviado profetas para advertirles y llamarlos a la conversión, pero endurecieron su corazón y no quisieron escuchar. Poco a poco fueron dejando que otras influencias ocuparan el lugar que solo Dios debía tener en sus vidas. Esta historia no es solo un acontecimiento del pasado. También nosotros podemos correr el riesgo de alejarnos de Dios cuando dejamos de escuchar su voz, cuando descuidamos la oración, cuando justificamos nuestros pecados o cuando permitimos que las preocupaciones, el orgullo o los deseos del mundo ocupen el centro de nuestro corazón. En el Evangelio, Jesús nos da una enseñanza tan necesaria hoy como hace 2000 años. No juzguen y no serán juzgados. Con frecuencia vemos con claridad los defectos de los demás, pero nos cuesta reconocer nuestras propias faltas. Podemos ser muy exigentes con quienes nos rodean y muy indulgentes con nosotros mismos. Jesús utiliza una imagen impactante. Vemos una pequeña paja en el ojo de nuestro hermano, pero ignoramos la gran viga que llevamos en el nuestro. Antes de corregir a otros, debemos permitir que Dios transforme nuestro propio corazón. Vivimos en una época donde juzgar se ha vuelto muy fácil. Las redes sociales, las conversaciones cotidianas e incluso nuestras relaciones personales pueden llenarse de críticas, opiniones apresuradas y condenas hacia los demás. Jesús no nos pide ignorar el bien y el mal, sino actuar con humildad. Antes de señalar los errores de otra persona, debemos preguntarnos: ¿cómo está mi propia relación con Dios? ¿Qué áreas de mi vida necesitan conversión? Hoy puede ser un buen día para hacer un examen de conciencia sincero. En lugar de enfocarnos en las faltas ajenas, pidamos al Señor que nos ayude a reconocer
aquello que necesita sanar, corregir o fortalecer en nosotros. Preguntémonos, ¿estoy escuchando la voz de Dios o me estoy alejando de Él poco a poco? ¿Soy rápido para criticar y lento para comprender? ¿Reconozco mis propias debilidades con humildad? ¿Estoy permitiendo que Dios transforme mi corazón cada día? La santidad comienza cuando dejamos de mirar constantemente los defectos de los demás y permitimos que Dios trabaje primero en nosotros. Y para concluir, meditemos estas bellas palabras. Quien se deja corregir por Dios, aprende a mirar a los demás con misericordia y a sí mismo con humildad. Si hoy deseas que Dios transforme tu corazón antes de juzgar a los demás, escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a vivir con humildad. Gracias por darle me gusta al video, por suscribirte y por compartir esta reflexión para que más personas descubran la misericordia y la sabiduría de la palabra de Dios. Hasta pronto.